a nivel comunitario y nacional, sino a nivel de la propia consejería, con el registro de explotaciones agrarias, que va a ser un cambio. Entonces, bueno, os daré una visión global de la revolución que se produce en los fitosanitarios, pero yo diría en todo el sector agrícola, que como dice mi jefe, es un tsunami, no sé si llega tanto, pero la verdad es que va a haber numerosos cambios y lo importante es poder acoplarse a todos estos cambios. Como todos los cambios, sabéis que en el sector agrario quizás más produce ciertas reticencias, pero bueno, lo importante es que saber que en general todo lo que vamos a comentar sobre prácticas agrícolas, pues el agricultor lo hace bien. El problema es que los nuevos tiempos exigen no solo hacerlo bien, sino refrendarlo en pues documentación, papeleo, que aunque no guste, es lo que se estila. Y por último, deciros que yo creo que esta es una oportunidad que se nos brinda a todos los técnicos que les llevamos años reclamando, y sobre todo comparados, o bueno, a semejanza de los veterinarios que ya llevan años en este campo, que es una oportunidad que se nos brinda y que la sepamos aprovechar, porque todavía pues vienen comentarios de que llevábamos años esperando este momento. Entonces, una vez que ha llegado, vamos a ver si de verdad le aprovechamos bien, porque en ciertos temas sí que se nota pues que a veces dejamos pasar trenes que no teníamos que dejar pasar, porque como digo, es la oportunidad. Entonces, si somos técnicos y estamos reivindicando por la profesionalización del sector y quitar esos viejos refranes que todos conocemos, de que el agricultor se vale por sí mismo, yo creo que es el momento entre todos de afianzar esa nueva posición, digamos, en el sector. Bueno, trataré de daros unas pinceladas más o menos de todo lo que se mueve en cuanto a la normativa de fitosanitarios, pero como digo siempre, para vosotros y también para los agricultores y para nosotros, los propios funcionarios, yo creo que lo más importante no es lo que os cuente, sino creer en ello. Entonces, pues como todo en la vida cuesta, como yo creo que el ejemplo más gráfico es el cinturón, que ya no es ponérsele porque no te ponen la multa, sino hay que creer porque pues si llevas atrás a tu niño puede tener problemas. Entonces yo creo que el objetivo de la ponencia en general es que creamos y veamos por qué se pide todo esto, y no siempre papeleo y carga administrativa. Bueno, después de esta presentación vamos a ver, como os decía, lo primero y más fundamental, el cambio de mentalidad, de que hasta ahora pues, el sector ganadero, evidentemente por las crisis ganaderas, ya tenía esa labor de asesoramiento, de consejo por parte del técnico, en este caso del veterinario, y ahora ha llegado la hora, ahora es el momento de ese asesoramiento técnico que nos llega al sector eminentemente agrícola. Esta es la primera idea. La segunda idea, que también es fundamental, porque a base ya de trabajar varios años en este tema, desde el germen de la directiva y el Real Decreto, para entender toda esta revolución en materia de fitosanitarios hay tres prismas. El primero, el de agricultor, bueno, mejor llamado, vamos a llamarlo empresario alimentario, que es la definición que da la normativa comunitaria. Desde el punto de vista técnico, en las que estamos pues tanto vosotros como nosotros, del sector público-privado, y por último, desde el punto de vista del consumidor. Es para mí imposible entender toda esta revolución, este cambio, si no nos ponemos el traje de consumidor. Y lo iremos viendo poco a poco, pero es imposible, como digo, no tener el prisma general de dónde venimos y dónde se quiere llegar, si al final no nos centramos en nuestro papel de consumidor. Entonces, la clave es producir sí, pero con buen uso. No se trata de hacer muchas modificaciones, sino lo que estamos haciendo, hacerlo bien, luego lo veremos, y con cabeza y con sentido común. Un concepto básico, pero que también, no por ser básico, hay que repetirlo. Aunque parezca mentira, los productos fitosanitarios y con toda la legislación de reducción de materias activas, es un producto tóxico. A veces pongo veneno, pero bueno, parece que es un poco peyorativo, pero al fin y al cabo es un producto tóxico, con lo cual tiene un riesgo y eso tiene que ser objeto de control. Y esto es así. Entonces, bueno, pues siempre hay anécdotas de pues distintas empresas que manejan algún tipo de producto de este tipo que todavía no están mentalizados de la gravedad del producto que utilizan. Entonces, ¿por qué hay que hacer ese control?
Pues fundamentalmente por dos temas. Uno, por las alertas y crisis alimentarias que van a transformar pues tanto la sanidad vegetal, pero de forma más genérica la agricultura. Y fundamental, que es una queja general del sector y sobre todo de los propios agricultores, por las demandas del consumidor. Tampoco vamos a entrar aquí en debates de por qué esto es así, pero lo que os trato de decir con esta gráfica es que ahora mismo en la Unión Europea, 28 países creo que somos, hay 15 millones de agricultoras o de explotaciones agrícolas o de empresarios alimentarios, pero es que hay 400 millones casi de consumidores. ¿Esto qué significa? Pues como todo, que en la guerra en la balance de poder, al final esos 375 millones que se representan a través del Parlamento tienen mucho más poder que todo el sector agrario en general. Como ejemplo de esto, en la última modificación normativa de la directiva, que sabéis que fue un cambio importante, y todas las disposiciones en materia de reducción de materias activas, al final de más o menos 1000 materias activas se han reducido durante un periodo de años a 300, o sea, se quedan en el 30%, y de las dos propuestas que había, triunfó la de la Comisión Europea, que en teoría apoya más, digamos, al sector técnico. Si es por el Parlamento, lo mismo nos habíamos quedado sin ninguna materia activa. Por ahí van los tiros. Es decir, es un ejemplo de, como digo, puede ser discutible, pero al final el consumidor europeo quiere tomar productos sanos, no quiere tóxicos ni productos y bueno, pues al final no saben que detrás del sector agrario hay unos productores que producen y que no se produce así de forma tan fácil. Bueno, en cuanto a la normativa, para mí la idea fundamental es que la Directiva 2009-128, que es la que regula todo el tema de fitosanitarias, bajo mi punto de vista ha sido incompleta, porque solo se ha centrado en temas de fitosanitarios, cuando en la producción agrícola yo creo que tenía que haber sido más ambiciosa y incluir también pues, temas de fertilizantes, que luego es lo mismo, José Ángel nos comenta algo, incluir las semillas, incluir el riego, incluir aspectos de la recolección. ¿Y esto por qué? Pues porque veis que al final en todo cómo se mueve el mercado, todas las certificadoras privadas van en el sentido de incluir todos los medios de producción en la cadena de producción, comercialización y transformación. Posteriormente, el Real Decreto del 1311, que regula a nivel nacional todo este tema, salió en el 2012, con un agravante de que es muy complejo regular en un solo decreto todos estos requisitos, salió tarde y salió precipitado. Y eso, pues a la hora de aplicarlo, estamos teniendo problemas. Y por último, que la nueva PAC ya incluye todos estos requisitos o condiciones de los productos fitosanitarios. Bueno, en cuanto al Real Decreto, dar 4 pinceladas. Hay un registro de tratamientos fitosanitarios, existe un registro oficial de productores y operadores, que luego veremos que se incluyen todos los establecimientos y empresas de tratamientos. También se incluyen, que luego lo veremos, que es lo que más os afecta, los asesores. También los agricultores que vayan a tratar, que prácticamente son todos, pero se van a incluir ya prácticamente de oficio. Los asesores, están prohibidas las aplicaciones aéreas, hay medidas estrictas para todo aquello que tenga que ver con los cauces fluviales, requisitos específicos para zonas sensibles, colegios, guarderías y demás. Y también hablaremos un poco del uso en el ámbito no agrario, tema bastante complicado porque se está aplicando de forma, diría yo, mínima. Importante este diagrama para que veáis un poco cómo se encaja toda esta normativa de fitosanitaria en el complejo mundo de, digamos, la normativa agrícola y en este caso en Castilla y León. Es un esquema, pero para que os fijéis un poco por dónde van los tiros, estamos ya en un marco, en un escenario del 2014, bueno, prácticamente 2015, 2020, de los programas de desarrollo rural, que por definirlos de una forma gráfica, lo que no esté incluido ahí no va a existir. La única vía de financiación de la Unión Europea va a venir, digamos, aparte de las ayudas PAC, que son de todos conocidas, pero el resto va a venir a través de estos programas de desarrollo regional. De la nueva PAC cuelgan unos reglamentos, un desarrollo normativo, y de la normativa fitosanitaria, en Castilla y León en concreto, que es lo que nos afecta, va a colgar una ley agraria que ya se está aplicando,
y un desarrollo normativo. En concreto, lo más, digamos, novedoso de toda esta normativa va a ser la creación ya del registro de explotaciones agrarias, que por fin, después de muchos años, se va a integrar todas las explotaciones agrícolas y ganaderas en un único registro. Esto colgará de temas de formación, de equipo de aplicación y sobre todo el cuaderno de explotación. Como veis a la izquierda, pues en España el esquema es el mismo, destacando el Plan de Acción Nacional, que digamos es la estrategia que tiene el Ministerio para desarrollar todo este tema a lo largo de los próximos 5 años. Importante esta pantalla, no viene mucho a cuento, pero sí que hay una revolución también en el tema de las actividades de las empresas, que todos estáis vinculadas a ellas, y quiero destacar que, por un lado, la Directiva de Servicios del 2006 lo que viene a fomentar es la libre, no circulación, sino que todas las empresas puedan funcionar sin tener las trabas administrativas de la administración, con lo cual todos aquellos aspectos de una solicitud para una actividad en concreto que tenías que tener la autorización previa de la administración, eso desaparece, y el criterio o la filosofía es: tú empiezas a funcionar y si te inspeccionamos si está mal, pues se puede revocar esa autorización. Entonces, esta directiva se ha visto refrendado con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, que sí que os aconsejaría que la apuntarais, porque tiene mucha amiga si os la leéis, y lo que viene a recoger es que el fomento de la actividad empresarial y sobre todo que quita todos aquellos requisitos regionales para no tener que inscribirse, hablo del ámbito español, en 17 comunidades autónomas. Eso la mayoría estaréis muy al tanto del tema y sabéis que pues, una empresa de fitosanitarios o de tratamientos hasta ahora tenía que ir a cada comunidad autónoma a registrarse o a inscribirse, y ahora con esta ley, que es general, no solo es para la agricultura, este modelo cambia. Entonces, un poco como esquema, la empresa que quiera empezar a funcionar, como digo, en cualquier ámbito, presenta una solicitud de inicio de actividad. La documentación, sabéis que todo se basa en una declaración responsable por parte de la empresa, y la administración se tiene que limitar en el plazo, como mucho de 3 meses, de autorizar, y si no, el silencio es positivo. Sin más, la empresa empieza a funcionar o sigue realizando su actividad, y al final, evidentemente, hay unas inspecciones. Si las inspecciones son positivas, continúa ejercitando su actividad, y si hay algún tipo de problema, bueno, pues se puede llegar a retirar la autorización. Pero este esquema, que parece sencillo y un tema obvio, sobre todo, ya digo, por las trabas administrativas de todas las comunidades autónomas, pues yo creo que en principio se va a suplir. Es cierto que hay comunidades autónomas que lo han recurrido, pero bueno, esto será cuestión de tiempo. Fitosanitarios en Castilla y León, un poco por ver la situación actual. Bueno, Castilla y León a nivel regional, a nivel nacional, representa en volumen de negocio más o menos el 9%, que no es, yo creo que ni poco ni mucho. Evidentemente no somos de las regiones del arco mediterráneo, que son los que más actividad tienen en materia de fitosanitarios, pero bueno, representa el 10%. Para que veáis un poco en qué volumen nos movemos, pues veis que el principal grupo de productos utilizados en Castilla y León son los herbicidas, a menor nivel los fungicidas, y el resto, insecticidas, acaricidas y nematicidas, pues están por debajo de los anteriores. Y como veis, destacan principalmente las provincias de Burgos, León, Valladolid y Palencia, para que os hagáis una idea de por dónde se mueven digamos el negocio de los fitosanitarios. Este medio de producción es muy importante porque en Castilla y León representa, como pongo ahí, el 22% de los costes de la producción del sector agrícola, que es importante. Y para que veáis un poco esquema de cuál es la situación real, que es verdad que está bien, pero puede ser mejorable, de una explotación tipo, y según estudios realizados por la Consejería desde hace años en colaboración pues, con otras entidades y universidades, una explotación tipo de 100 hectáreas de secano y de 20 hectáreas de regadío, al final
la utilización de herbicidas, aunque se hace bien, pero es mejorable en un 20 o un 25%. ¿Qué significa esto? Que en ese porcentaje las dosis que se utilizan pueden ser superiores a, digamos, a lo aconsejado, con lo cual todavía hay margen. Y esto que se puede decir que con lo que cuestan los productos nadie tira más, pues luego lo veremos que al final se tira más producto del necesario. Eso en cuanto a herbicidas. En cuanto a insecticidas, ese porcentaje es menor. ¿Esto qué supone? Pues que al final hay que tender al riesgo cero en la medida de lo posible y evitar, entre otras cosas, pues con la utilización de las distintas familias de los productos, la aparición de resistencias. Según estos estudios, los ahorros de costes utilizando la dosis precisa en cada tipo de producto, ya sean herbicidas, insecticidas o fungicidas, puede llegar a ser a 20 hectáreas, puede llegar a ser, esto no es la media, 20 euros por hectárea de secano y 150 euros por hectárea de regadío. Gestión integrada de plagas. Digamos que este es el principio básico de toda normativa de fitosanitarios. No os quedéis con la palabra porque la verdad es que es bastante rara, pero lo que se basa es ahí tenéis la definición: aplicación de prácticas con bajo consumo de productos fitosanitarios, dando prioridad a los métodos no químicos, de manera que los asesores y usuarios opten por prácticas con menores riesgos para la salud humana y medio ambiente. Resumen: utilización racional de los medios de producción, en este caso los fitosanitarios. Utilización racional, equilibrada, con cabeza, con sentido común, como lo queráis llamar, pero esa es la base de todo lo que vamos a hablar. Esta gestión integrada va dirigida sobre todo al usuario, pero le tiene que aconsejar, como luego veremos, el asesor. Son obligatorias las guías, que luego veremos, y en su aplicación los principios básicos, por hacer un esquema de en qué consiste todo esto, si no queréis leer toda la bibliografía sobre gestión integrada de plagas. Potenciar los métodos no químicos. ¿De qué tipo? Pues los cultivables, todo lo que sean labores culturales de adicados, labores de arada, eliminar reservorios. Mecánicos, pues la utilización de trampas, de mallas, son ejemplos que pueden servir a fomentar esta gestión integrada de plagas. Los métodos agronómicos, fundamental la rotación de cultivos, cada vez se habla más de ella con lo vieja y antigua que es. El mínimo laboreo, la utilización de variedades o resistentes o tolerantes. Los métodos biológicos, pues la utilización de enemigos naturales, la inoculación, la utilización de productos biológicos, que ya comercialmente existen casi una centena de productos en toda la Unión Europea. La utilización de métodos físicos, solarización, quema de resto de poda, bueno, etc. Esos serían los principios, pero ¿qué sería gráficamente la gestión integrada de plagas? Que es la base de toda la Directiva Europea y del Real Decreto. Con la utilización, digamos, de forma consecutiva de medidas preventivas, y si no queda otro remedio ya porque la plaga sigue persistiendo, utilización de métodos químicos. Entonces empezamos con la adopción de medidas preventivas, como decía, por ejemplo, siembra directa, rotación de cultivos. Si con esto no hemos conseguido minimizar o reducir la plaga en cuestión, pasamos a métodos biológicos, pues el uso de mariquitas o productos biológicos de los que hemos hablado ya con formulados comerciales, la utilización de métodos físicos. Si todavía seguimos sin poder controlar esa plaga, la utilización de métodos mecánicos. Y ya por fin, si no queda otro remedio, y repito, si no queda otro remedio, utilización de métodos químicos. En este sentido hay que tener dos aspectos fundamentales. El primero, que para la utilización o para la aplicación de estos productos es necesario pues, los conteos de la plaga, ya sea de larvas o de distintas formas en las que está el insecto o el organismo biológico, realizar muestreo, muy importante, y la utilización de umbrales de tratamiento, concepto clave que vosotros como técnicos pues, lo conocéis de sobra. Y por supuesto, tener claro el historial de la parcela y un estudio climático y edáfico.
Al final, en los tratamientos terrestres, lo que hay que tener en cuenta sobre todo es reducir la persistencia, alternar las familias y tener cuidado, verificar en los documentos que luego veremos la eficacia del tratamiento. Por supuesto, el tratamiento aéreo está prohibido, con lo cual esto ha sido un avance, un paso más en toda esta normativa de requisitos medioambientales. Guías de gestión integrada de plagas, que también se habla mucho, pero parece que a veces no se las ve. Bueno, las guías de gestión integrada de plagas vienen a ser pues unos tratados de cómo se controlan las plagas, elaborados por numerosos técnicos expertos en toda España. Veis que hay, luego lo veremos, va a haber 42 guías, pero la cantidad de expertos, yo creo que trabajan en torno a 100 o 150 en toda España, cada uno experto en su cultivo, y van a ser unas guías técnicas de cómo controlar estas plagas. Los conceptos generales o las ideas que os tenéis que llevar claras son orientativas, pero son obligatorias para las explotaciones que no tienen asesor. Esto es importante. Pues, por ejemplo, en viñedo con menos de 5 hectáreas. Son unas pautas para el control de plagas, y la paradoja que se está produciendo es que van dirigidas tanto a asesores como a productores. Esto produce ahí un efecto, digamos, contradictorio, porque hay guías que van más dirigidas a técnicos, con lo cual el nivel para los agricultores quizás sea un poco superior, y al revés, hay algunas que se quedan cortas para el propio técnico. Pero así se han estipulado, y lo que hay que tener en cuenta también que no son, digamos, estáticas, serán dinámicas y se pueden cambiar cada año. Bueno, como os decía, habrá 42 guías, ahora mismo publicadas que afecten a Castilla y León están la del viñedo, uva de vinificación, también uva de mesa, pero que no nos afecta, frutales de pepita y olivar. Y están próximas a publicarse tanto el cereal como la remolacha. Además, en estas dos participamos con técnicos de la propia Junta de Castilla y León. Bueno, pues el contenido son buenas prácticas agrícolas, por eso decía que al final es nada más y nada menos que aplicar lo que se ha venido aplicando hasta ahora con criterio y con raciocinio. Hay un listado de plagas y hay una estrategia de control, muestreos, umbrales, como os decía, y la propia aplicación. En cuanto a la estructura, pues bueno, hay una descripción somera de las distintas plagas, con sus síntomas, con los daños, con el seguimiento del cultivo, con la estimación de los riesgos y con los umbrales y momentos de tratamiento y, por supuesto, con los medios de control. Cambio de tema. Técnico competente. Como os decía, es uno de los aspectos más novedosos de la normativa comunitaria y nacional. Después de muchos años reivindicando pues, nuestro trabajo en el campo, ahora, digamos, se refrenda con esta regulación normativa. Para mí yo creo que es una profesionalización del sector que ya se había iniciado con la Ley de Sanidad Vegetal del año 2002, en la cual pues, se hablaba del técnico competente y exigía que fuera universitario, y ahora el Real Decreto habla de titulación habilitante. Bueno, se puede hablar mucho, pero en general, aparte de todas el sistema de estudios de Bolonia y que está estipulado el número de créditos y demás, pero fundamentalmente este técnico competente, en el ámbito que nos movemos, se ciñe a lo que se puede llamar técnico agroforestal. Ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, como es el caso, ingenieros de montes, ingenieros técnicos forestales. Por supuesto otros, todas las nuevas titulaciones vinculadas. Hay fundamentalmente 3 aspectos que regulan todas las competencias de este técnico competente. El primero sería el de técnico asesor, que exige que sea universitario y algunas ramas establecidas de la formación profesional agraria. Técnico para los establecimientos de venta de productos fitosanitarios y para las empresas de tratamiento, que también exige, aparte de esta titulación, que sea universitario. Y por último, profesor o docente para todo el tema de la formación, que también exige ser universitario. Esto es un esquema general de todo lo que estáis haciendo los técnicos en un ámbito general, y al final, como la crisis, yo creo que con esto vais a ver que lo que se nos está pidiendo es, como no hay dinero en general, hacer más con menos. Con lo cual, pues ya los técnicos, muchos os dedicáis a programación de cultivos, a gestión de la PAC,
a temas de semillas, a temas de fertilización, a temas de labores de cultivo o asesoramiento en todos estos temas. Asesoramiento o aconsejar al propio agricultor en recolección, en trazabilidad y ahora ya para finalizar todo esto, pues asesoramiento en gestión integrada de plagas. Aparte de la formación que se da por sabida, ¿no? O sea, por sabida que hay que redoblar esfuerzos en materia de formación. Bueno, formación. Otro aspecto importante, aunque en Castilla y León y en Europa y en España, ahora lo diremos, íbamos muy avanzados, lo que ha pretendido esta directiva europea es partir de cero en los 28 países. Es decir, hasta ahora no había un sistema de formación armonizado en materia de fitosanitarios en Europa y a partir de ahora le hay, a partir del 26 de noviembre del 2015. En España, para que os hagáis una idea de que este tema le teníamos bastante dominado, y lo sabéis, en un periodo más o menos de 15-16 años se han impartido 25.000 cursos de fitosanitarios y se han expedido cerca de 300.000 carnes. En Castilla y León, pues cerca de 3.000 cursos y cerca de 62.000 carnes. Yo creo que prácticamente todos los agricultores, salvo los de nueva incorporación, disponen ya del carnet de utilización de productos fitosanitarios. Conclusión de todo esto, evidentemente luego lo veremos, que los agricultores tienen que tener carnet. Y en cuanto a la formación, la novedad de este año es que se ha implantado un sistema de actualización que exige la Unión Europea en el tema de fitosanitarios. Hemos publicado una resolución en la cual se regulan todos los requisitos para llevar a cabo este tipo de formación. Hay una actualización del carnet básico, que es el que tienen la mayoría de agricultores, que consiste en 5 horas, una actualización del cualificado 10 horas, un curso puente del básico al cualificado de 35 horas y también se permite la formación online, con el único requisito de que las clases prácticas tienen que ser siempre presenciales. Esto es una opción que ha llevado a cabo, en este caso la Junta de Castilla y León. En alguna comunidad autónoma han optado por, pues como pasa con el carnet de conducir, o bien con publicaciones en la página web, o otro tipo de, digamos, opciones más light, digamos, pero nosotros hemos creído conveniente, primero, actualizar pues, los 62.000 carnets que teníamos, y sobre todo los titulares, que algunos ya no pertenecían al sector agrario, y que hemos considerado oportuno actualizar pues conocimientos en esta materia tan sensible para la seguridad alimentaria. Y el periodo, en teoría, durante este año se va a impartir todo este sistema de formación o de actualización. Cuaderno de explotación, bueno, pues es la base para el agricultor donde tiene que refrendar todas las operaciones de cultivo que realiza. Hay mucha polémica con este cuaderno. Ya estaba implantado, ahora lo veremos, desde el año 2007, pero ahora se ha tratado de unificar. ¿Qué se ha hecho, en este caso en el Ministerio, con el cuaderno de explotación? Bueno, pues como os decía, había una orden APA del 2007 en el cual se reflejaban un registro de datos de la explotación, lo determinaba también toda la normativa de condicionalidad. Había en el reglamento 1107 del 2009 un registro de productos fitosanitarios. En el Real Decreto aparece registro de actuación de fitosanitarios, con lo cual al final nos planteamos en el Ministerio, todas las comunidades autónomas, que este mare magnum de palabras y de registros y de libros y de cuadernos no lo entendíamos ni nosotros, con lo cual propusimos al Ministerio, y Castilla y León fue una de las que más apostó por este tema y al final gracias a Dios lo hemos conseguido, tener un cuaderno de explotación único para toda España. Que no os quiero contar con el estado de las autonomías que tenemos, yo siempre digo que esto no es un logro, a mí me parece un milagro, porque evidentemente con tantos tipos de agricultura, tantas comunidades autónomas y tantos intereses, pero bueno, al final se ha logrado y hay un cuaderno de explotación que es un modelo, pero es único y el objetivo del futuro es que en la medida de lo posible pueda estar informatizado. Con lo cual, este cuaderno de explotación, ¿qué objetivos tiene? Por supuesto, la seguridad alimentaria y la protección del medio ambiente,
El único significa pues, un logro para los cerca de 800.000 agricultores que hay en España. Importante, no es obligatorio el formato, lo que es obligatorio son los requisitos que contiene. Y lo que también hay que comentar, que hay muchos cuadernos o varios cuadernos, pero este entendemos que es el más completo porque se ha estudiado requisito a requisito todo lo que está exigido por la normativa comunitaria y nacional. Al final, en un símil que nos decían los propios agricultores, lo que queremos es un guía burros, o sea, un documento en que en la medida de lo posible, que es complicado en el mundo normativo que nos movemos, estén englobados todos los requisitos. Si no empieza a haber un cuaderno de tal, un registro de tal, pues bueno, en la medida de lo posible. En el tema de fitosanitarios este es único y completo. La aplicación, evidentemente, es responsabilidad del productor y lo que hay que matizar es que es importante que el agricultor tiene que anotar lo que hace. Y esto lo digo porque a veces, pues, no cumplimenta en el cuaderno el producto que ha echado, con lo cual pues, cada uno hace lo que quiere, pero si hay problemas, pues evidentemente con los análisis de residuos en los cuales se puede detectar el producto que has utilizado, te pueden pillar. Con lo cual, lo mejor, yo creo que aunque haya utilizado un producto, digamos, raro, por decirlo de alguna forma, es mejor que lo anote en el propio cuaderno. Y que en la medida de lo posible también es dinámico y en los años venideros se tratará de mejorar. El formato o los requisitos de este cuaderno ya era obligatorio desde hace 2 años y se va a llevar a cabo inspecciones tanto de propias o específicas de sanidad vegetal, ya se están llevando a cabo y lo sabréis, inspecciones del cuaderno de explotación en condicionalidad y ayudas agroambientales. Y el SEPRONA también va a empezar o está empezando a controlar este tema. De hecho, el otro día ya tuvimos una charla de coordinación con ellos. Esto va más dirigido a los agricultores, pero esto es como todo. Yo creo que hay que mentalizarles que no es un papel, que no es una mandanga que nos sacamos de la manga todos, sino que sirve para la propia gestión de la explotación, que es un modelo y el contenido es obligatorio, y al final mentalizarle de que es un instrumento, una herramienta válida, ágil y concreta para el agricultor. Yo lo digo siempre que al final, pues los agricultores que hacen producción integrada, que llevan ya años con el cuaderno de explotación, es como lavarse los dientes, es totalmente mecánico, que le llevas en el tractor o en la propia visera, lo rellenas y no te cuesta nada. El asunto es, como todo, pues bueno, acostumbrarse a hacerlo cada mañana o cuando tengas estipulado. Y en concreto nosotros, además, aparte del cuaderno de explotación que venía en un formato Word, la Junta de Castilla y León, en este caso la Consejería, hemos hecho una pequeña aplicación en Excel para, digamos, cumplimentar todas las hojas del cuaderno, pero con la incorporación de todas las parcelas de la página. Es importante no tener que copiar, evidentemente, la relación de parcelas que tiene cada agricultor. Bueno, un ejemplo de cuaderno de explotación y que quizás sea lo más importante para vosotros, no para vosotros, sino para... Hay muchos requisitos, pero bueno, los destacables, yo creo que para agricultores, mucho cuidado con las masas de agua, como decía, porque ahí la directiva presta especial atención y cuidado por respetar la banda de seguridad al arroyo, al río o al cauce fluvial. En segundo, no tratar acequias, pozos y estanques, que es evidente, pero hay que tener cuidado. Tomar todas las medidas de aplicaciones fitosanitarias, pues evidentemente cuando las condiciones climatológicas no lo aconsejen no se puede tratar. Esto en cuanto a la contaminación difusa y en cuanto a la contaminación puntual, pues todo el tema de llenado de los equipos de aplicación, no llenar los equipos desde el cauce de agua. Esto ya se está evitando con edificaciones en muchos municipios que ayudan a este tema. No tratar en cabeceros en linderos, regular los equipos a más de 25 metros de los cauces de agua. Bueno, son requisitos específicos, pero bueno, os he querido enseñar unos pequeños ejemplos para que sepáis cuáles son los principales requisitos que exige el cuaderno de explotación. Asesoramiento, que quizás es el tema que más os interesa. Vamos a tener un poco las ideas claras. El primero, objetivos del asesoramiento. Los tratamientos fitosanitarios o las aplicaciones deben realizarse con una directriz o con un criterio técnico importante.
Lo veníamos reclamando desde tiempos inmemoriales y lo tenemos aquí. No deja de ser un punto medio entre la orientación técnica y el coste asumible. Evidentemente, el técnico tiene que aconsejar, pero si va a cobrar 5.000 euros por hectárea, pues eso no es asumible. Con lo cual, ahí tiene que haber un punto medio, como todo en la vida, de un acuerdo entre esa orientación y el coste. Están exentas las explotaciones, como luego veremos, de bajo índice de productos fitosanitarios. En Castilla y León son la mayoría. Es un sistema complicado, pero hay que empezar. Y otros sectores, como os comentaba, el sector ganadero, pues ya ha empezado y lleva años aplicando el sistema, con lo cual no nos tiene que dar miedo. Y por último, están exentas también las explotaciones menores de 2 hectáreas. ¿Qué se pretende? Pues que cada tratamiento fitosanitario de la explotación vaya avalado o justificado y asesorado por un técnico. Eso se reflejará en un documento que luego veremos. El instrumento para, digamos, ese asesoramiento, ese consejo al propio agricultor serán las guías de buenas prácticas por cultivos que hemos visto, y el documento es una recomendación del asesor sobre qué tipo de control, no de tratamiento, qué tipo de control tiene que hacer para minimizar o reducir la plaga. Explotaciones y cultivos. Bueno, pues aquí sí que las discusiones en el Ministerio han sido eternas, porque cada zona es un mundo y cada zona tiene sus plagas y su cultivo, pero al final la lista que sale publicada no deja de ser una tabla preliminar y que se puede ir variando. Pero gracias a Dios ha habido un acuerdo. La tabla, como decía, es flexible y están exentas las explotaciones pequeñas, digamos. Los criterios. Para explotaciones de más de 5 hectáreas de superficie no exenta, están exentos, por tanto, cultivos de secano, que como decía prácticamente es, no sé si el 80% de la superficie de Castilla y León. Agricultura ecológica y producción integrada también están exentos, porque se entiende que en sus requisitos son más exigentes. Y luego, tienen obligación de tener asesoramiento en más de 5 hectáreas, cultivos básicos para Castilla y León como viñedo, olivar, remolacha, patata y alfalfa. Y más de 2 hectáreas para cultivos, digamos, más intensivos como son hortalizas y frutales. Y los invernaderos para más de media hectárea. Ahora lo vais a ver más gráficamente. ¿Cuál es el documento de asesoramiento que tienen que rellenar o cumplimentar vosotros como técnicos y el propio agricultor? Bueno, pues al final es un contrato entre asesor y productor, privado y válido, tiene que ser un técnico competente. No nos metemos desde la administración con el tipo de contrato y las cláusulas que estipulen las competencias o la responsabilidad de cada parte. Una segunda cuestión es la descripción de datos de la explotación, que van inmersos en el cuaderno de explotación, y por último va el registro de actuaciones fitosanitarias, en el cual se tiene que anotar parcela a parcela pues la plaga de la que estamos hablando, los métodos de control, tanto preventivo como químicos si ha procedido tratar, y como ejemplo pues usar alternativas en todas las parcelas que haya plagas. Intentar ver o reflejar las alternativas posibles por la rotación, la justificación de que ha habido lluvias para el tratamiento con fungicidas, valoración de riesgos, pues evidentemente marcar allí que ha habido una charca y que no se puede tratar. Estos son ejemplos de lo que tiene que contemplar ese documento de asesoramiento. ¿Cuál sería a nivel general? Y esto es un ejemplo, la distribución de técnicos, bueno, pues de todos los estudios que tenemos y de los datos en base al que la mayoría de asesores se han inscrito ya en el famoso ROPO, en el registro oficial. ¿Cuál sería una estimación de la distribución de técnicos en Castilla y León? Esto afecta bastante a los propios profesionales y al propio colegio. Ahora mismo tenemos, me parece que 827 técnicos inscritos. No sabemos si quedan muchos, quedan pocos, pero bueno. Entonces, con esa cifra, más o menos la distribución de asesores, técnicos asesores que puede haber en Castilla y León son, como digo, orientativas, pero para que os hagáis una idea. Pues de cooperativas podemos hablar del 20%, con unos 170 técnicos. De las organizaciones profesionales agrarias,
pues un poco más del 10%, unos 100 técnicos, las azucareras tienen 60, técnicos de bodega o de viñedo de las propias empresas que se dedican al sector vitivinícola, 150, que representa un 20%, distribuidores, que es el gran parte de ese quesito, de distribuidores de productos fitosanitarios, pues cerca de 300, con un más del 30%, y luego están pues una amplia gama de consultoras, entidades bancarias y técnicos independientes y otros. Para que os hagáis una idea de cuál sería un poco el mapa de el que se mueven los asesores de Castilla. Esto ya entra dentro del concepto de, digamos, competencias y responsabilidades, que yo siempre digo que para mí es lo más importante, sobre todo porque ya llevamos bastantes charlas y a veces hay preguntas que te dejan un poco inquieto en cuanto a si se ve o no la responsabilidad de la que estamos hablando. Medidas o conceptos claros que tenéis que tener como asesor. Lo primero, inscripción en el rojo. La mayoría lo habéis hecho ya. Segundo, responsabilidad individual, y para mí esto es lo fundamental. Estamos hablando de temas de seguridad alimentaria. Nunca pasa nada, pero es que al final vosotros no lo veis, pero es que pasa. El otro día, por ejemplo, hace 3 meses hemos tenido una alerta sanitaria, que no viene al caso, pero de una residencia de ancianos de Alemania, que sospechaban que tenían un producto en mal estado. Bueno, al final no pasó nada, pero siempre hay ejemplos de seguridad alimentaria. Hace años, yo siempre lo cuento, una pareja de ancianos, me parece que fue en Tordesillas, paseándose por un camino, pues detectaron el famoso TEMIC y al final no se morían los grajos, sino que fue a unas alcachofas. Tuvimos que implementar la alerta sanitaria para todo Castilla y León, paralizar el mercado central de Valladolid, de Zamora. Pero bueno, al final pasan cosas. Entonces, que sepáis que como asesores asumís una responsabilidad, tenéis unas competencias, pero también unas responsabilidades, y que todos somos mayorcillos para saber lo que nos estamos jugando. Y esto lo digo porque en muchas charlas hay preguntas como: ¿tendríamos que hacer como asesores un seguro de responsabilidad civil? Entonces, claro, digo, pero bueno, eso no me lo preguntéis a mí, eso me lo tendréis que confirmar a mí. Entonces, bueno, esas cosas que sepáis que, sí, que somos técnicos, que somos asesores, pero que hay una responsabilidad. Entonces, lo importante es saberlo. Luego cada uno asumirá las decisiones que estime importantes para él. Importante también para mí, yo creo que la labor del asesor es tener un contacto directo, por supuesto con el agricultor, por supuesto con la parcela y por supuesto con la plaga. Tampoco voy a entrar en detalles, pero al final, si vienen mal dadas, si no se demuestra que el técnico ha pisado la parcela y que sabe de qué estamos hablando, pues el viejo tema de que se pueden hacer los asesoramientos desde el bar, pues sí, y las inspecciones y todo se puede hacer desde el bar, pero bueno, cada uno que asuma sus responsabilidades. Importante en la inspección, desde el punto de vista de la administración o del SEPRONA o de los distintos departamentos, vamos a hacer una inspección o un control de los objetivos, no de los medios. Es decir, vamos a ir a la parcela y vamos a ver si de verdad ese señor tiene el cuaderno de explotación, si se ha tratado correctamente, si se han agotado todas las medidas preventivas que exige la normativa. No vamos a ir al detalle. Bueno, al final, como todas las auditorías, que el kit no es ir a pillarte, sino ver que el procedimiento, que el sistema, más o menos, es el adecuado. Con lo cual, el control del asesor, yo creo que tiene que estar vinculado al control del propio agricultor y de la propia parcela. Para que os hagáis una idea, lo que os decía antes, de gráficamente lo que representa el asesoramiento en Castilla y León, tenemos como cultivo con más hectáreas dentro de asesoramiento el viñedo, con cerca de 75.000 hectáreas, la alfalfa, 60.000, patata y remolacha con 20.000, estos serían las explotaciones de más de 5 hectáreas, y hortícolas, más o menos unas 15.000 hectáreas, y frutales unas 6.000. Aparte de otros, como os decía antes, con el tema de invernadero. Estimamos que más o menos la superficie objeto de asesoramiento en Castilla y León ronda unas 200.000 hectáreas, dependiendo de los años
y de los distintos cultivos. Venta y distribución, dos pinceladas también en este tema, lo que pasa es que se pospone un poco al próximo año. Hay diferentes requisitos y condicionantes. También va a ser una profesionalización para todos los técnicos de establecimientos y de empresas de tratamientos, con una formación también que se exige de forma más específica. Va a haber más requisitos, más información. Por supuesto, importante el tema de la limitación de vender los productos fitosanitarios solo a profesionales. También el requisito del registro de transacciones comerciales, que ya la mayoría de empresas lo tienen implantado, y más servicio al productor. Bueno, he puesto ahí nueva normativa como un regalo, pero yo creo que envenenado, ¿no? Por eso va y viene empaquetado. Pero bueno, yo creo que el sector ya venía de atrás, desde la Ley de Sanidad Vegetal, profesionalizándose, y ahora pues esta normativa lo viene a refrendar. Aquella petición que me hacía Emilio desde hace tiempo de que los técnicos tenían que ser ingenieros técnicos agrícolas, pues yo creo que ahora ya se ha refrendado. La ley 2002 la sacamos. Sí, sí, sí. Por nosotros. Bueno, y por último, el tema de inspección de equipos de aplicación de productos fitosanitarios. Dar unas pinceladas, porque publicamos la orden hace 3 meses, creo. Ya lo han solicitado a empresa y lo vamos a empezar a autorizar. Dar 4 pinceladas. Lo primero, que nos lo dicen todos los días los jurídicos y nos cuesta a todos, porque tenemos una inercia de comunicación y de proteccionismo y de paternalismo con el agricultor, es una obligación legal de los agricultores, con una fecha límite del 26 del 11 del 2016. No tenéis que ir ni vosotros, ni nosotros, ni la administración a decirle que pase la inspección técnica a su equipo. Él sabrá, él tiene su equipo o sus equipos y él lo tiene que saber. Importante, de todos los ensayos, demostraciones o experimentos que se han hecho, hay un 30 o 40% de equipos que estaban mal. No muy mal, pero que tenían algún tipo de deficiencias, con lo cual todo es mejorable. Parece que todos los equipos están bien, pero luego cuando se han hecho las revisiones siempre salen fallos. Con lo cual, se ha empezado ya. Que sepáis también que desde el punto de vista de técnicos y del colegio es importante que se ha designado a la Universidad de León el Departamento de Mecanización Agraria para impartir los cursos de directores e inspectores de estas estaciones. Que se han dado, me parece que 3, incluso a los propios funcionarios el próximo mes hay un curso específico para ellos, y que sepáis que, bueno, que dentro de la Universidad de León se están impartiendo cursos para directores e inspectores. El sistema a implantar, supongo que ya lo sabéis, pero recalcar, dentro de toda esa normativa horizontal de la Directiva de Servicios y de la Ley de Unidad de Mercado, ya no valen concesiones administrativas como antes para 25 años, como existen los vehículos. Ahora todo es un sistema de autorización administrativa. Toda empresa que cumpla con los requisitos y que haga la declaración responsable, no se la puede impedir que realice su actividad. Con lo cual, libertad de mercado, sistema que garantiza la correcta aplicación de los equipos, estaciones móviles, se supone que se van a utilizar. Importante también que de todos los estudios y experimentos se deduce que al final esas inspecciones reduce en un 10% al menos los costes de los tratamientos, porque evidentemente si hay boquillas que están en mal estado, se tira producto y no están las materias activas a un precio como para desdeñarlo, y que va a haber un régimen sancionador también con la Ley de Sanidad Vegetal y de condicionalidad. Bueno, la problemática general, un poco resumen de todas las experiencias que ha habido hasta ahora. Equipos los que hemos detectado que están mal, se puede estipular que entre un 20 y un 30% los equipos están mal calibrados. De estos hay deficiencias en boquillas más o menos en un 60% y en manómetros un 20%. Fallos en los elementos de seguridad, muy importante dentro de esta directiva, pues también un 20% que hay que tratar de solventar. Y evidentemente la problemática que se plantea con las ITAF, o sea, las inspecciones de estos equipos en toda España, primero que es una concesión administrativa, que es una autorización. En segundo lugar, que hay un equipamiento e instrumentación que en algunos casos llega a ser muy mínima, digamos, que tienen que cubrir todo el territorio, con lo cual aquí
pues hay libertad de mercado, pero a ver qué empresa va a inspeccionar a los tractores no sé, de la montaña leonesa allí perdidos, ¿no? Eso habrá que ver cómo se desarrolla. No puede haber tarifas ni máximas, ni mínimas, ni garantizadas, ni siquiera recomendadas. Esto lo marca la ley que os comentaba. Tienen que tener una póliza de responsabilidad civil y se aplicará un régimen sancionador. A ver, usos no agrarios. No sé si a muchos os afectan o no. Afecta, yo creo, en general más a los ingenieros de montes y ingenieros técnicos. Pero también a agrónomos y a ingenieros técnicos agrícolas les está empezando a salpicar el tema. El tema es que los usos no agrarios que están regulados en el Real Decreto, sobre todo pues todo lo que afecta a áreas verdes, parques, jardines, camping, campos de deporte, piscinas, colegios, tienen que tener privadas, redes, autovías, tienen que tener una autorización especial, una autorización previa. Primero, tienen que estar los técnicos asesores inscritos en el ROPO. El responsable, el titular, tiene que tener un plan de trabajo, tiene que tener un registro de tratamientos. Y el problema yo creo que viene ahí, que la competencia es de los ayuntamientos. Y aunque hemos mandado carta a la Federación Regional, yo no sé si todos los ayuntamientos son conscientes de esta responsabilidad o esta competencia. Porque es el propio ayuntamiento el que autoriza el tratamiento. Evidentemente, en Castilla y León, las grandes capitales que tienen su servicio de jardinería o de medio ambiente, pues no tienen problemas, pero ya las poblaciones las no capitales de provincia, pues tienen problemas. El asesor en general es el técnico de agroforestal que decía. Y por último, ¿cuál ha sido un poco la estrategia de la consejería? Un tema que, bueno, que es complicado y que nos ha venido así de repente porque estamos, como os decía, en varios frentes. No solo esto, sino registro de explotaciones, nueva orden de seguros y todo lo que afecta a fitosanitarios, todo el tema de viñedo, que sabéis que también este año desaparecen los derechos de plantación. Entonces, tenemos varios frentes, pero en concreto, en lo que hemos tratado estamos preparando un díptico para informar a todos los agricultores, porque entendemos que en algunos casos todavía no están suficientemente informados. Se ha informado, y ya no solo se ha informado, se ha tratado de transmitir. Nos hemos basado, digamos, en una estrategia de gota de aceite, pues de tratar de ir en cascada, nosotros explicándoselo a los técnicos y los técnicos a los propios agricultores, porque al final llegar a los 50.000 agricultores es complicado y estamos viendo que los mecanismos de transmisión de información cada vez son más difíciles. Entonces hemos tratado de contárselo, explicárselo a técnicos de cooperativa, de la SOPA, de consejos reguladores y a veces a agricultores y ganaderos y de las empresas, por ejemplo todas las distribuidoras de fitosanitarios. Hay un portal de sanidad vegetal, los boletines fitosanitarios, jornadas, charlas y concienciar de que la responsabilidad al final es de los agricultores. Involucrar a las JAR, a los ayuntamientos y por supuesto seguir con toda la estrategia de formación. Y en cuanto a la publicación o a la regulación normativa, aparte de ese díptico que publicaremos en fechas próximas, y todos los cursos que ha habido a técnicos de OPAs, cooperativas y distribuidores, publicamos una orden de formación y posteriormente, como os decía, una resolución de formación que regulaba todo el tema de actualización y formación online. Se ha publicado la orden de las inspecciones técnicas de fitosanitarios y estamos viendo ahí si hace falta publicar una orden de cuaderno de explotación, asesoramiento y del propio registro, el ROP, famoso. Y como conclusiones, para mí lo más importante, ¿por qué el cambio? Pues porque lo exige el consumidor y solo en Europa son 400 millones, y eso tiene mucho peso. Podríamos estar discutiendo, pero yo digo lo que hay, no es objeto de discusión. Segundo, que la nueva normativa, pues yo creo que no deja de ser una revolución para el propio agricultor, porque el ganadero ya estaba acostumbrado a este tipo de requisitos normativos. ¿Cómo se hace? Pues el modelo es el de ganadería. Al final, si veis, el cuaderno de explotación es similar al de ganadería.
la formación también, el asesor también, quiero decir, está inventado. Cuarta idea, que yo creo que toda esta normativa se ha iniciado con los productos fitosanitarios, pero seguirá con el tema de fertilización y de semillas. Importante que toda la estrategia de control, lo que es gestión integral de plagas, insistir, prevención, vigilancia y si no hay otro remedio, intervención. ¿Qué hay que hacer? Lo marcan las famosas guías de gestión integrada de plagas que se están publicando. ¿Quién me aconseja? En este caso el técnico asesor. ¿Cómo lo hago o cómo lo cumplimento? A través del cuaderno de explotación, y que el futuro pasa por la información y sobre todo por la formación. Y por último, que los equipos de aplicación, pues el estado, aunque están bien, es mejorable. Como conclusión de todo esto, yo creo que ha llegado el momento que estamos esperando, se nos ofrece una oportunidad y que yo quisiera que entre todos la deberíamos aprovechar.